palmas a Dios por nuestro hermano Magdiel. Y hoy me doy cuenta que el mundo es pequeño, hermano, ¿sí? Platicaste un poquito con David antes de subir acá y tienen gente en común allá en Guatemala, conocen gente en común. El mundo es pequeño, amén. El mundo es pequeño, gracias a Dios. Conoce a Claudia en Nicaragua. Llegó acá por recomendación de Claudia, que conoce al pastor de Nicaragua donde se reunía Claudia, gracias a Dios por ello. Y hoy hemos tomado la decisión, porque es una decisión, ceder el espacio, ceder el lugar, amén. No sé qué se traiga el Señor con nosotros, pero esperemos que todo sea para la honra y gloria de Él, amén. Yo no le digo más de nuestro hermano Magdiel, le dejo el lugar, que Él se presente, que Él nos platique un poco por qué está acá en México, amén. La palabra que el Señor haya dado para esta casa esta mañana. Y hermano, esta es tu casa en México, amén. Esta es tu casa, bienvenido. Y pues esperamos que no sea la primera ni la única, en el nombre de Jesús, amén. Bienvenido, siervo. El lugar es tuyo. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre hoy y por la eternidad. Amén. Amén. ¿Vive o no vive? Qué bueno es el Señor. Agradecemos al Señor por esta mañana linda, nueva, maravillosa. Le comentaba al pastor amado que estamos estrenando un día, porque Dios lo hace todo nuevo. La Biblia dice que cada mañana son nuevas y grande es su fidelidad, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que yo creo que ya le dimos la sonrisa de 100 a 100 al hermano, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Aunque no hayan dientes, pero hay que hacer la sonrisa, amén. Pastor amado, gracias por esta oportunidad, gracias por ese privilegio, gracias por esa decisión y por esa, mi hermano, oportunidad de poder conocernos en la fe, en el Espíritu y poder hacer esa conexión del cielo. Hermana Claudia, gracias, hermana, por hacer esa conexión. Qué bueno verles desde hace años, ¿verdad? Que siempre con el objetivo, de hecho, con el papá de hermano Ramiro habíamos hablado años atrás, pero no se pudo, pero creo que es el tiempo del Señor, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Así que bueno, así que yo quiero invitar en esta preciosa mañana que abra su corazón, que abra su entendimiento, que su espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, que también su alma pueda recibir de lo que Dios tiene para con usted y que también por amor al Señor pueda abrir su Biblia. Amén. Si trajo Biblia, ¿verdad? Mire el consejo que le doy a los hermanos en todo lugar: si usted no trajo hoy Biblia, se le perdona, ¿verdad? Pero ya mañana vaya al centro, vende su celular y compra una Biblia, porque la palabra es nuestro manual de vida. Amén. Amén. Siempre orándole a Dios y siempre por temor a Dios, al respeto a Dios y a los hombres de Dios que están al frente, a la brecha de un ministerio, una obra. Por educación y respeto se pregunta si hay un tema específico, y hay unos que, como saben cómo llevan su liturgia, su obra, la visión. Mi hermano amado, ya saben cómo dirigir al pueblo del Señor, porque Dios siempre nos va a pedir cuenta a cada una, ya que el varón Dios, mi hermano, indicó de parte del Señor o que Dios colocara en mi corazón, en mi espíritu, y orándole a Dios, suplicándole a Dios cuál era el propósito. Y es el propósito de estar en un lugar para poder bendecir al pueblo del Señor y edificar. El Señor hablaba a mi corazón, a mi espíritu, y yo quiero hablarte acerca del espíritu, amén. Y le he titulado al tema Aprendiendo a moverme en el espíritu. Este es el tema que quiero abordar en esta mañana, porque es muy importante, mi hermano amado, aprender a movernos en el espíritu, amén. A conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Amén. Porque recuérdese que por otro lado también está el espíritu malo, el espíritu inmundo, ¿verdad? Lo rechazamos y renunciamos, ¿verdad? Aquí solo el Espíritu Santo, pero determinadamente le hablaba a muchos hermanos que en plenitud no hemos llegado a conocer al Espíritu Santo. Por eso cada día como alumnos, como discípulos de Cristo, vamos aprendiendo, amén. Y hoy en la mañana que vamos a aprender a movernos en el Espíritu de acuerdo a la palabra del Señor. Así que quiero que vayamos a Lucas capítulo 2, verso 25, verso 26, verso 27. Si usted trajo un cuaderno, un lapicero, a buena hora, amén.
Y usted va, aleluya, va a aprender conmigo en esta preciosa mañana. En lo que usted busca, Lucas capítulo 2, verso 25 al 27. Yo quiero invitarle, mi hermano amado, aleluya, que determinadamente, aleluya, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo vengo ante ti para poner mi vida, mi vaso, mi ser, para que sea útil y efectivo por tu Espíritu y la palabra, para que la palabra que has puesto en mi corazón y mi espíritu, Señor, no regrese vacía, sino penetre hasta los tuétanos, las coyunturas, hasta partir el alma, para que tú escudriñes cada intención, cada pensamiento, cada corazón. En otras palabras, para que tú escudriñes cada espíritu, ya que tu palabra habla que tú eres el Padre de los espíritus. Oramos, Señor, para que el ángel que tú has asignado para esta nación y para aquellos que te teman nos defienda de todo espíritu malo, de todo espíritu infernal, de toda contaminación de carne, espíritu y ropa, para que la unción pudra el yugo y tu gloria sea vista y tu espíritu haga milagros, prodigios y señales para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios, si son para mí, aleluya, pero son para aquel que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted, por mí, no a nosotros. A su nombre la gloria, aleluya, bendito Dios. ¿Cuál es el tema en esta mañana? Bueno, tarde, ¿verdad? Aprendiendo a moverme en el Espíritu, amén. Y me impacta esta historia que vamos a leer en esta mañana. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor, honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, punto y coma. ¿Y qué dice? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27, ayúdeme a leer a una sola voz. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Palabra del Señor. Qué bueno es el Señor. Dígale a su hermano con amor y temor: no me interrumpa, no me distraigas, amén. Dígaselo con amor y temor, amén. Mire qué impresionante, porque ojo a esto, aquí vemos este escenario, esta narración de esta escritura, cómo la Biblia, mi hermano amado, saca a la luz a un hombre en Jerusalén. Había muchos hombres, ¿sí o no? ¿Aló? Como ahorita, ¿verdad? Hay muchos hombres y mujeres. Pero ojo a esto, lo que me impacta, que el hombre era justo y piadoso. Otra cosa que leímos, que el hombre esperaba la consolación. En otras versiones dice la redención. En otras versiones dice la liberación de Israel. Pero a mí me impacta que el Espíritu estaba sobre él. Aleluya. Amén. Y en el 26 se le reveló por el Espíritu que no iba a haber muerte, o sea, que no iba a morir antes de ver al Mesías, a Jesús, al ungido. Aleluya. Y en el verso 27 fue movido ¿por quién? Por la chuleta, por la carne. ¿Cómo fue movido? Por el Espíritu. ¿A dónde? A la cantina. ¿Ah? Al templo. Aleluya. Para hacer, mi hermano amado, conforme al rito, la costumbre, la fiesta, todo lo que se requería en ese entonces. Entonces hoy, mi hermano, me impacta porque es difícil, con temor y respeto, que el hombre, la mujer, se deje mover por el Espíritu. A veces las emociones quieren, mi hermano amado, abrigarnos, amén.
No sé si se le ha pasado, pero siempre he dicho que el evangelio no es de emoción, sino de convicción. Amén. Se recuerda que en el antiguo, porque ahí todavía era parte del antiguo, mi hermano amado, ahí están los 4 evangelios, pero en el antiguo cuando se hablaba del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, se hablaba en varias facetas como Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Espíritu de inteligencia, a mi hermano, y Espíritu de poder del Señor. Usted que le gusta anotar lo puede ver en Isaías 11. Así mi hermano se conocía o se veía acerca del Espíritu de Dios. Recuérdese que Dios es Espíritu, ¿sí o no? Como que con esos dos nos vamos al cielo, ¿verdad? Amén. Dios es Espíritu, amén. Y mi hermano, a mí me impacta que desde el inicio de la creación, la Biblia empieza a relatar desde Génesis 1 que cuando la tierra estaba vacía, diga conmigo vacía, y desordenada. Amén. Pero más abajo dice que el Espíritu vino a aletear o a moverse sobre las aguas. Aleluya. Recuérdese que un tiempo, mi hermano amado, atrás, mi vida y su vida estaba vacía y desordenada. Bueno, solo la del hermano Magdiel estaba vacía. Qué bueno que la suya no. Aleluya. Amén. Pero cuando vino el Espíritu, vino con un propósito. Y sabe que lo impresionante y lo glorioso y la dicha y la bienaventuranza que usted y yo tenemos, que ahora el Espíritu, aleluya, es real. En el antiguo, mi hermano, cuando el Espíritu se movía, mi hermano, era temporalmente y en el momento indicado, conciso y preciso. No era porque Dios tenía preferidos, sino Él tenía elegidos. Amén. Y el enfoque para que el Espíritu de Dios se moviera en un hombre era con un propósito. Amén. Tener el Espíritu Santo, tener el Espíritu de Dios, no solamente es para llamar la atención, ¿aló?, sino para movernos en Él a cualquier asignación que Él quiera. Amén. Se recuerda que en la historia de Jueces ya no estaban los 2 líderes, que era Moisés y Josué, ya habían fallecido y habían muerto. Pero ya al pueblo de Israel se les había dado, mi hermano, la posición de la tierra. Amén. Y Dios les advirtió a ellos que en el momento que ellos entraran a tomar posesión de la tierra, ellos tenían que expulsar, mi hermano amado, a los heteos, a los jebuseos, mi hermano, hasta los feos, ¿verdad, mi hermano? Pero resulta que ellos no obedecieron, se empezaron a ligar con otros, mi hermano amado, que llegaron a punto de hacer, mi hermano amado, idolatría, abominación delante del Señor. Entonces Dios se dio a la tarea de buscar jueces, amén. Y en el capítulo 3 de Jueces, el pueblo estaba oprimido por otra nación extraña. Y al ver la opresión, la esclavitud, ellos empezaron a clamar, a suplicarle a Dios. Dios atendió a su súplica y Dios envía a un juez llamado Otoniel, que en el verso 10 de Jueces 3:10 dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y él juzgó al pueblo para darle libertad. Aleluya. Como que no lo miro muy convencido. Aleluya. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Resulta que después de la muerte de Otoniel, el pueblo, mi hermano, volvió a pecar. Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios los metió a esclavitud. Pero Dios en su misericordia levantó a otro juez llamado Ahod. Mi hermano amado, venció a otro rey con la zurda y lo mató. Dios puso otro juez. Cuando vamos al capítulo, mi hermano, 4 de Jueces, nunca se imaginó el pueblo, mi hermano, que Dios iba a poner a una dama. ¿Cuántas damas hay aquí? A las solo 3. Aleluya. Que para el hombre era difícil, pongámosle hoy como el machismo, ¿verdad? Pero en la historia de Jueces, Dios levanta a una dama, una mujer llamada Débora. ¿Se recuerda? Que era profetisa, o sea, tenía la unción profética, para que usted me entienda hoy en día. Y era guerrera junto con Jael, ¿se recuerda? Que derrotaron a los enemigos porque Barak no quería ir. Y aún me impacta porque en el capítulo 5 de Jueces, la Biblia relata que Débora,
Vio que todo estaba desolado, pero dice: yo me levanté como madre en Israel. Aleluya, mi hermano amado. Entonces usted se da cuenta que esta gente se movía bajo la dirección de Dios. ¿Aló? Nunca se movían solo por así. Cuando vamos al capítulo 6 de Jueces, otra vez el pueblo volvió a pecar delante del Señor. Llevaban 7 años aproximadamente esclavizados, oprimidos por otros reinos. ¿Sabe qué era lo más cruel, lo más cardíaco, decimos en Guatemala? Que cada vez que el pueblo se enriquecía, mi hermano, venía el enemigo, los amalecitas, madianitas, y les destruían sus bienes y empobrecía al pueblo, tal punto que el pueblo, a causa de eso, dice la Biblia, y del miedo, ellos hacían cuevas y cavernas y se metían ahí. Entonces Dios, en su misericordia, ya tenía en la mira a alguien. Ese alguien era Gedeón. ¿Se recuerda? Que en el verso 11 en adelante de Jueces 6 se le aparece el ángel, le dice: ve con esas tus fuerzas. Y él se empieza a excusar diciéndole: pero somos una familia pequeña. En otras palabras, no tenemos talento, no tenemos dones, aleluya. Pero el ángel lo envía con esa fuerza. Pero sabe, la asignación de Gedeón era, primero, ahí lo lee en su casa, porque si no el tiempo nos avanza y no le voy a leer todo Jueces, ¿verdad? Pero a mí me impacta para que usted vea y llegar al punto, cómo es de que esa gente se movía. Dios lo indicó que tenía que destruir los altares, mi hermano amado, abominables, y los destruyó. Después levantó otro altar, pero para que él, mi hermano, pudiera ir a una guerra, se recuerda, la Biblia habla en Jueces 6, 34, 35, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Usted, mi hermano, no sabía que él, mi hermano amado, a causa de esa unción, ese poder, él derrotó a los enemigos. No eran ni los 2000 que él quería, no eran, mi hermano, ni los 300, mi hermano, sino el poder de Dios habilitado en él. Por eso él derrotó a los enemigos, aleluya. Usted sabe que en Jueces capítulo 13, Dios visita a una mujer, es la mujer de Manoa. Amén. Doña Manoa estaba por cierto lugar. El ángel la visita y le dice: ya no serás más estéril, vas a tener un chamaquito, como dicen aquí, ¿verdad? Y él va a liberar al pueblo. Solamente tienes que guardarte o cuidarte, aleluya, de no contaminarte. Y la mujer no es que fuera chismosa, mi hermana, sino que fue a su marido, mi hermano, porque una mujer no le tiene que ocultar nada a su marido, ¿verdad? No es un congreso de mujeres, pero yo quiero que me entiendan. Y la mujer le va a contar a don Manoa. Y don Manoa, como que le entró un espíritu de celo y va con Dios a consultarle si era verdadero. Y mientras él estaba aquí, otra vez el ángel la visita y ella va a decirle: otra vez aquí está el personaje. Cuando él, mi hermano amado, se le presenta, le dice: ¿eres tú el que le ha dicho tal cosa a mi mujer? Tal cosa se le ha dicho. Entonces se le dice: permíteme que te ofrende o te prepare una ofrenda, un sacrificio. Y él le dice: no, preséntaselo al Señor. Entonces él le dice: bueno, dime ¿cuál es tu nombre para que verdaderamente se cumpla la palabra? Ahí hay un misterio, porque él le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Sabe que el único en toda la historia de la Biblia, hasta el día de hoy, el único admirable se llama Jesús. Aleluya. Amén. Inmediatamente don Manoa, aleluya, y doña Manoa se van a hacer un altar, una ofrenda a Dios. Impactante que en ese momento, mientras ellas hacían el sacrificio, dice la Biblia que el ángel en medio del fuego hizo un milagro y ellos cayeron postrados a tierras, afligidos. Y Manoa dice: hemos visto al Señor. Y la mujer le dice: no, si no, no hubiera visto nuestra ofrenda. Cuando usted lee la historia, se cumple la palabra que la mujer quedó, mi hermano amado, encinta y dio a luz a un muchacho, a un chamaco llamado Sansón. Aleluya, ¿se da cuenta? Cuando usted lee la historia, la Biblia relata que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y él derrotaba a los enemigos. ¿Sí se recuerda?
Cuando usted lee todos los demás capítulos, porque si no el tiempo nos avanza, en el capítulo 16, verso 4 en adelante de Jueces, la Biblia relata que ahí estaba doña Dalila, aleluya, mi hermano, incitando a Sansón. Y usted sabe lo que pasó en ese entonces, porque el tiempo nos avanza. Ella lo sedujo, ella lo conquistó, ella le hizo piojito, aleluya, porque lo puso en sus rodillas. Lea la historia, yo solo estoy parafaseando esto para que el tiempo no nos avance. ¿Qué es lo que pasó con Sansón? No se dio cuenta él que la unción se le fue, no se dio cuenta que el Espíritu de Dios, por eso la Biblia habla, voy a irme un par de segundos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Pablo habla en Efesios capítulo 4, verso 27, no le deis lugar al diablo. Verso 30 del mismo capítulo, no contristéis al Espíritu. Eso fue lo que hizo Sansón por darle cabida a doña Dalila, aleluya. Y ahí perdió, mi hermano amado, la unción, la fuerza, la cabeza, figura de sabiduría o conocimiento. Perdió los ojos, figura de visión. Y por lo tercero, terminó esclavizado. Y él se movía por el Espíritu. No mira a Dalilo ni a Dalila, por favor. Aleluya. Es que este es un peligro cuando no aprendemos a movernos en el Espíritu. ¿Aló? Seguimos. Cuando usted lee la historia del primer libro de Samuel, al pueblo de Israel se le ocurre pedir o elegir un rey, ¿se recuerda? Y ahí estaba el profeta nacional, el vidente, así le decían a los profetas, el vidente y profeta nacional de Israel llamado Samuel, ¿se recuerda? Ya era canoso igual que yo, pero ahí estaba el hombre fiel al Señor, amén. Él daba profecía y se cumplía sí o sí. Y el pueblo se encaprichó pidiendo un rey. Entonces le dolió en su corazón a Samuel y Dios le dice, no le tomes en cuenta. No es a ti, es a mí el que me están despreciando. Es a mi espíritu que los dirijo, en otras palabras. Yo les puse nube, les puse columna y no quieren nada. Aleluya. En el capítulo 9 del primer libro de Samuel empieza a narrar, mi hermano amado, el perfil del príncipe de Israel que iba a quedar, llamado mi hermano Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. ¿Se recuerda? Usted sabe que el padre lo mandó a buscar unos asnos y no los encontraba. Saulito ya estaba desesperado, no tenía paciencia Saúl. Pero él tenía un escudero, un criado, ¿se recuerda? Le dice, yo conozco a un profeta, a un vidente, porque así se le llama, que todo lo que él dice exactamente es así. Y convencido Saúl, tomaron una ofrenda, unos bienes para ir a honrar al hombre de Dios. Y cuando iban caminando por cierto lugar, dice la Biblia que encontraron a unas damas, a unas doncellas, y preguntaron, hey, ¿dónde está el vidente? Y ya le dijeron, apresuren porque siempre de repente va a ir al lugar alto. De repente dice la Biblia que mi hermano amado le salen al encuentro al vidente, a Samuel, y no lo conocía Saúl. ¿Sabe que todas las tribus tenían que saber y conocer que había profeta? ¿Y por qué Saúl no? ¿Aló? En otras palabras, había palabra. Resulta que cuando pregunta, le dice, heme aquí, aquí estoy. Mi hermano amado, ese momento, el privilegio que tuvo Saúl es de estar a la par del vidente del profeta. Hasta le hicieron un buen taco, una buena torta mexicana, aleluya. Y después le dice, bueno, vas a comer y beber y mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Dile a tu criado que se adelante, porque este asunto es entre Dios y tú. En el capítulo 10 de primer libro de Samuel, ya Dios le había revelado a Samuel qué es lo que tenía que hacer, y toma una redoma con aceite. ¿Se recuerda? El aceite es figura o símbolo del Espíritu Santo. Ese es otro tema que eso lo voy a compartir ahorita en otro lugar. Que no se acabe el aceite que está antigua predica en otra iglesia. Bueno, seguimos avanzando. De repente en ese momento lo unge y le da 3 profecías. ¿Se recuerdan? La primera le dice, cuando vayas por tal lugar vas a encontrar a 2 hombres y ellos te dirán, las almas de tu padre fueron resueltas, más bien está angustiado por ti. Más adelante encontrarás a 3 hombres, uno va a tener cabritos, el otro torta y el otro vino, y te van a convivir. Pero más adelante encontrarás una compañía de profeta y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te va a mudar a otro hombre. ¿Se recuerda? Si no lo lee en su casa, amén. Esas 3 profecías se cumplieron al pie de la letra. ¿Aló? Pero cuando usted lee el 13, 14, 15 de primer libro de Samuel, mi hermano amado, ahí fue
mi hermano amado, prácticamente la desgracia o la derrota de Saúl. Porque Dios le dio palabra nuevamente en el capítulo 15 del primer libro de Samuel para que él exterminara a los enemigos. Se recuerda, Amalek los destruyera al rey de Amag y todo, pero él no obedeció. Entonces en el verso 10 del primer libro de Samuel 15:10 viene palabra del Señor a Samuel y dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y usted sabe que Dios dijo que lo iba a desechar, ¿sí o no? Cuando vamos al capítulo 16 del primer libro de Samuel, verso 1 al 13, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1 al 13, dice la Biblia que Samuel pasó llorando toda la noche. ¿Qué pasó haciendo? No, hombre, orando, no llorando. Aleluya. Y mire, ¿cuántos saben que Dios es amor? Pero también es fuego consumidor. Mano, con Dios no hay sentimientos de nada. ¿Aló? A veces somos asmáticos. Tenemos que equilibrar el amor verdadero y también, mi hermano amado, la autoridad de Dios. Dios le dice: levántate, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿No sabes que ya lo deseché? Ahora yo tengo otro mejor que él. Toma tu cuerno, toma tu shofar, úngelo y ve a la casa de Isaí. Y al que yo te diga, a ese vas a ungir, a ese vas a elegir. Aleluya. Y Samuel no quería ir por dos razones. Una, lo podía descabechar Saúl, aleluya, así decimos en Guatemala, le quería quitar la huica a la cabeza, mi hermano, por eso no quería ir. Y otra, por los ancianos, se haber confundido este profeta, ¿verdad? El profeta verdadero no se confunde, mi hermano, ¿aló? Cuando Dios, mi hermano amado, lo dirige. Mire, ahí está hermana Claudia con todo el temor y respeto. Ella sabe muy bien que yo me muevo en lo profético 100%. Pero si Dios no me dice nada, yo cierro mi boca, porque aquí está la palabra profética más segura. Aló. Hermano, y Samuel fue. Yo me imagino este escenario, pastor e iglesia. Cuando un profeta en el antiguo llegaba, creo que hasta los pelos se le paraba. Hoy todos quieren dulces, todos quieren la buena, mi hermano. Aleluya. Y ese es el problema conmigo, que yo no le hablo a la gente lo bonito ni lo bueno, sino lo que Dios dice. Aló. De acuerdo a la palabra. Y los ancianos dicen: ¿vienes pacíficamente? Yo me imagino, ¿verdad? Claro que vengo pacíficamente, porque Jehová ha mandado. Y de ahí le dice a Isaí: voy a entrar a tu casa, vamos a hacer algo, porque el Señor va a escoger uno de los tuyos. Y como siempre va a haber emocionalismo, ¿verdad? Pasó el primero, pasó el segundo, y Samuel, él como vidente, tenía que tener el equilibrio, el discernimiento, y como que un poco ya no estaba ahí, mi hermano. Y dice: este es. Y Dios le decía: no, Samuelito, no mires a su parecer. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Yo veo más allá, yo miro el corazón. Entonces Samuel, al ver todos los chamacos de Isaí, le dice: ¿son todos tus chamacos? Aquí dicen chamacos, ¿verdad? En Guatemala dicen patojo, ¿yo? Patojo, diga en Guatemala. En El Salvador dicen bicho. Honduras cipote, en Nicaragua chavalo, ¿verdad? Aleluya. Costa Rica huila y en Panamá pelao. Y pregunta: ¿son todos estos tus pelados, tus muchachos? Y dice: falta uno. ¿Se recuerda quién faltaba? Para ellos el insignificante, el que quizás no le daban un turno, amén. El que estaba atrás, quizás quitando la última pulga de las ovejas, de atrás lo mandaron a llamar. Y él le dice: mándalo a llamar, porque hasta que no venga no va a haber ungimiento, no va a haber mesa, aleluya. Y ahí venía aquel que era conforme al corazón del Señor, que no necesitaba que lo sacaran por YouTube o le dieran un aplauso, ¿verdad que no? Él se mantenía en secreto, y lo que tú haces en secreto, en público, Dios te lo va a recompensar, aleluya. Y usted sabe que en el verso 13 del primer libro de Samuel 16, verso 13, ahí terminamos en esta historia, donde dice que toma el cuerno, lo unge, aleluya, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Ahí hay muchos, mi hermano amado, ahí hay muchas cosas que sacar, para que usted vea que esta gente no se movía. Mire, usted, hace días prediqué un congreso de jóvenes y hablé a David. David, mi hermano amado, en el verso 18 lo califican como un hombre, mi hermano amado, prudente, guerrero, hermoso, tocaba, o sea, sabía adorar, y Dios estaba con él. Mira cuántas cualidades. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Estos hombres no andaban jugando, no se movían solo por la carne o la chuleta. Seguimos avanzando. Dios empezó a hablar, mi hermano, a través de hombres como Joel, se recuerda: en aquellos próximos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hijos y hijas verán visiones, jóvenes profetizarán, ancianos tendrán sueños. Y hay otra estatura, porque yo no uso la palabra nivel ni que fuera uno albañil, ¿verdad? Hay otra estatura más: y sobre mis siervos
y mis siervas profetizarán y harán milagros y prodigios en el cielo y en la tierra. Aleluya. Dios empezó a hablar acerca de Ezequiel, donde el Señor dijo: mi hermano amado, el corazón de piedra lo voy a convertir en carne y pondré un espíritu nuevo. Y para terminar, en Zacarías Dios habla: ya no va a ser con fuerza, ya no va a ser con ejército, va a ser con mi santo espíritu, dice el Señor. Aleluya. Por eso, cuando haya un problema, nuestra lucha no es con humanos, aleluya, son espirituales. Segunda carta a Corintios, mi hermano, 10, 13 en adelante, dice la Biblia que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para destruir todo lo que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Mi hermano amado, aleluya, todos los que vimos no se movían por emoción, se movían cuando Dios les hablaba y les dirigía. ¿Aló? ¿Se recuerda que en Lucas, todavía tengo tiempo, pastor? Ok, en Lucas, aquí estamos, mi hermano, para bendecirlo a través de la palabra. Cuando vamos a Lucas capítulo 1, verso 5 al verso 80, la Biblia empieza a relatar que había un hombre llamado, mi hermano, Zacarías. ¿Se recuerda? Este hombre tenía a su esposa llamada Elizabeth, ¿se recuerda? El hombre funcionaba como sacerdote y en ese entonces dice la Biblia que el hombre de Dios estaba en su turno, amén, su oficio. Y dice la Biblia que el ángel lo visita y le habla, amén, de que él, mi hermano amado, había recibido sus oraciones y que su mujer ya no iba a ser más estéril, que de cierto ella, mi hermano, iba a ser llena del Espíritu Santo y también el niño, ¿se recuerda? Y dice la Biblia que él indicó que él iba a ser la punta de lanza por el Mesías. Cuando usted lee el verso 35 en adelante de Lucas 1, dice la Biblia que el ángel visita a Miriam o María y le dijo las indicaciones que el Espíritu de Dios la iba a cubrir, amén. Cuando vamos al verso 40, 41 de Lucas 1, la Biblia relata que Miriam o María, quizás a testificarle a Elizabeth, y cuando llega a la puerta de su casa, tan solo a oír su voz, dice la Biblia que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y también el niño. Yo creo que hasta el niño danzó en lenguas, aleluya, ahí. Cuando usted lee el verso 77 en adelante de Lucas 1, ahí estaba Zacarías, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, y empezó a profetizar acerca de la redención o de la salvación de Israel. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta en el último versículo, que es el verso 80? Porque Lucas tiene, el capítulo 1 tiene 80 versículos. Y en el último versículo dice la Biblia que este chamaco, este niño, óigame bien, mire, se iba a lugares desiertos y se fortalecía en el espíritu. ¿Antes de qué? Ayúdenme. ¿O lo tienen en pantalla, no? ¿Qué dice? Antes del día de. Imagínense, solo un ejemplo. Imagínense que ya Juan el Bautista, desde el vientre de la madre, ya estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Él podía ir de chamaco ahí profetizar y hablar lenguas y todo, ¿sí o no? Pero ahí habla que tenía que esperar el tiempo de su manifestación. ¿Aló? Entonces lo que vimos en el Lucas 2, 25, 26, 27 sobre este hombre que leímos al inicio, era gente que se movía. Ya en el capítulo 3 de Lucas ya empieza en su manifestación Juan el Bautista, ¿aló? A dando el mensaje del arrepentimiento. Y a Juan el Bautista se le reveló y se le advirtió que aquel que saliera de las aguas y que viniera sobre él el Espíritu como paloma, ese era el elegido. Entonces cuando vamos a Lucas 3, desde el verso 22 y 23, cuando Jesús salió de las aguas, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino como paloma y dijo: este es mi Hijo amado. Este es el elegido. Usted lee el 23 en adelante de Lucas 3. Desde ahí Jesús empezó en su ministerio. ¿Aló? Ahí lo tenemos, me llega. Gracias, hermano. Y descendió, ¿qué dice? Sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo, decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira el 23, ayúdame. Jesús mismo al comenzar, ¿qué dice? Era como de 30 años, hijo según se creía de José y de Elí. Ojo, ¿queremos ver cómo se movía Jesús, sí o no?
Mire lo que dice Lucas capítulo 4, verso 1 al 18. Me ayudas por pasos, mi hermano, mi hermana, no sé quién es el que tiene ahí. Amén. Espero que no se enoje, ¿verdad? Allá en El Salvador, como Dios me ha dado un chip espiritual, mi hermano, tremendo. El otro chavo me dejó la pantalla y se fue. Yo creo que aquí no, ¿verdad? Bueno, vamos por paso. Mira lo que dice Lucas 4:1. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús? No lo vas a quitar, hijo. Lucas 3:22 estaba sobre él el Espíritu, pero aquí ya estaba lleno. ¿Aló? Óigame, envolvió del Jordán y fue llevado o movido por el Espíritu, ¿a dónde? No lo quites, hijo. Cuando usted lee la historia, ya desde el verso 2 hasta el verso 13 de Lucas 4, ponlo el verso 13, hijo. Mire lo que dice, porque usted y yo a veces solo leemos el desierto y las tentaciones de Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos días tuvo Jesús? 40. 40 días en el desierto, tentado, ¿sí o no? Y en Lucas 4:13 dice la Biblia que el diablo, después de haber acabado toda, diga conmigo, toda clase de tentación, por un tiempo lo dejó. Miren lo que dice. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y a veces nosotros solo calificamos que los panes, que póstrate, pero si Jesús tuvo 40 días y 40 noches, yo creo que este ingrato, lo reprenda, las 80 veces lo tentó. Es que la Biblia nunca se resta, sino se suma. ¿Aló? ¿Me explico? Pero mire lo que le otorgó el Padre, el verso 14. Mire cómo volvió ahora Jesús. 14. Y Jesús volvió, ¿cómo? Allá estaba uno sobre él, 2 llenura, pero ahora ¿qué dice? En el poder del Espíritu de Galilea. Y se difundió, ¿qué dice? Por toda la tierra. Hay muchos hoy, mi hermano amado, quieren fama. ¿Aló? Pero no quieren obediencia. Muchos quieren fama, pero no quieren pasar un desierto. ¿Aló? Yo lo miro muy callado, diga, ouch. Mira lo que dice el verso 15, ayúdame, hijo. Y enseñaba, ¿qué dice? Y era otra cosa que yo veo ahí, mi hermano, estuve yo desglosando, qué rico escudriñar. ¿Sabe qué es lo que me impactaba? Mucha quiere gente fama, mucha gente quiere gloria, ¿aló? Y el Señor no parte su gloria con nadie. La gracia al Señor, hemos predicado todo Centroamérica, Suramérica, y dígase estadios, iglesias, hasta en la calle le predico si quiere, pero la gloria y la fama siempre va a ser del Señor. Por eso Dios permite en uno desiertos. ¿Para qué? Para madurar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro ser. El mismo Padre corrigiendo a su Hijo ahí. ¿Aló? Entonces, ojo a esto. ¿Cuántos quieren enseñar? ¿Aló? ¿Cuántos quieren enseñar? ¿Quiere enseñar? Con su ejemplo. Aleluya. Es que muchos quieren enseñar pero no quieren aprender. No lo vas a quitar, hijo. El apóstol Pablo habla en primera carta a Timoteo 4:11, le dice al joven, esto manda y enseña. Pero primero, mandar no es tronarle los dedos a nadie, Dios me guarde. ¿Aló? Pero a veces somos buenos para tronarle los dedos, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Ni en Guatemala, en la Biblia. Esa costumbre tenían los fariseos. Para mandar y enseñar primero tiene que ser ejemplo. ¿Aló? ¿Sí o sí? Entonces mire lo que sigue diciendo, era glorificado por todos. O sea, Jesús, mi hermano amado, Él enseñaba con ejemplos y con todo. Amén. Y es glorificado. Mire lo que dice el 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y ¿qué dice? ¿Qué hacía Jesús? Mire con amor y temor a su hermano. ¿Está leyendo? Se nota cuando alguien lee la Biblia. Se nota desde el momento que lee una escritura. Mire, como testimonio, pastor, yo fui vago, fui de la peor basura. Cuando le entrego mi vida a Cristo, yo sufrí por no hacerle caso a mi mamá y mi papá, porque no me gustó la escuela. Y usted dice, hermano, ¿y cómo que predica así? A puro 30 días de ayuno y prueba y procesos, Dios me metió a la Biblia.
para su gloria. Entonces no me puedo jactar de nada, ¿me entiende? Pero si uno puede, todos pueden. Lo que pasa es que a veces somos perezosos, queremos fama, queremos gloria, pero no queremos enseñar, no queremos leer. Jesús, la misma Biblia, el Jesús es la palabra viva. Él leía, mi hermano. ¿Aló? Seguimos. Aleluya. Verso 17. Y se le dio, ¿qué dice? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba, ¿qué dice? Mi hermano, cuán perezoso es que al pueblo, estamos hablando de la iglesia, le cuesta abrir este libro bendito. 1, 2, les cuesta escribir. Pero los WhatsApp rápido, ¿verdad? Ya me está regañando, sáquelo, pastor. No, solo es una exhortación con amor. Porque si somos buenos para una cosa, tenemos que ser para la otra, sí o sí. ¿Cuánto les gusta WhatsAppear? De este lado sí, ¿verdad? Mano, así somos buenos para escribir y a veces escribimos tonterías, ¿verdad? En el Facebook, escribamos la Biblia. Es bíblico, es profético. Habacuc, anota, escribe la visión, la revelación. Porque todo aquel que le vea va a correr. Y aunque tarde, tranquilo, porque va a llegar. ¿Se da cuenta? Aleluya. Entonces miren lo glorioso, las cualidades de nuestro Señor, nuestro hermano mayor, Jesús, nuestro Padre. Él es el todo, ¿verdad que sí? Mi hermano, Él pasó el desierto, se bautizó, se fue obediente. ¿Aló? Enseñaba en 2 áreas, con la palabra y con ejemplo. ¿Aló? Lo glorificaban, no Él se glorificaba, ¿verdad? Jesús nunca permitió que lo glorificaran. ¿Aló? Cuando todos venían a hacerlo, Él mejor se iba, mi hermano. ¿Aló? Cuando alguien me dice, hermano, ¿qué predica? Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a abrir este libro, porque ahí Dios te va a hablar. ¿Aló? No espere que alguien tenga a profetizar, ahí está la palabra. A veces, hermano, ¿qué le dijo el Señor? Me dice a alguien ahí. ¿Cómo así? Suéltela, suéltela. ¿Pero qué le voy a soltar? ¿No le ha dado una palabra al Señor? Pues no, hermana. Lea el Salmo 37:4, deleítese y el Señor le va a conceder las peticiones que hay en su corazón. Y ahí se ponen más enojados con uno, ¿sí o no? ¿Seguimos avanzando? ¿Todavía tengo tiempo? Ok, mira lo que dice el verso 18 y ahí nos quedamos en este momento, amén. Porque hay mucha palabra para la gloria de Dios. Miren, le dice, ¿y el Espíritu qué dice? Léalo despacito, nunca se lee el recorrido. ¿El Espíritu del Señor qué dice? Eso lo profetizó Isaías, ahora expirado, ¿verdad? Pero después dice, por cuanto, ¿qué dice? Me ha ungido. O sea, mire que hace días, allá en Costa Rica, me invitaron a predicar 7 días en su presencia. Y no prediqué lo mismo, sino que desglosé acerca de, mi hermano, los tipos del Espíritu Santo en cuanto, mi hermano, a los símbolos. Porque se recuerda que en el verso 22 de Lucas 3 vino el Espíritu como paloma. Y yo desglosé ahí, mi hermano, que la paloma es figura de paz y Jesús es el príncipe de paz. ¿Aló? La paloma es figura de libertad y Jesús es el libertador. Aleluya. La paloma es figura de sencillez o de humildad. ¿Aló? Y Jesús es, mi hermano, el manso y humilde de corazón. Ahí hay muchas cosas que sacar, mi hermano, pero no se nos va a ir el tiempo. Ahí hay muchos misterios. Ojo a esto, y me impacta, mi hermano amado, cómo Jesús empezó de abajo, por decir así. Amén. Primero el Espíritu como paloma, 3:22 de Lucas, 4:1 lleno el Espíritu Santo, 4:14 de Lucas el poder, verso 18, el Espíritu estaba sobre él, pero después fue ungido. Aleluya, está más glorioso. Amén. ¿Aló? ¿Se da cuenta? Cuando vamos a la historia de San Juan, mi hermano, capítulo 7, verso 38 y 39, Jesús en media pachanga, como dicen los mexicanos, en media fiesta, porque era la última fiesta, dicen esa historia, Lucas 7, 38 y 39, Él se puso en pie y dijo, todos los sedientos vengan a las aguas, como está escrito, el que creyere de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, eso hablaba del Espíritu que no había venido porque Jesús no había sido glorificado. ¿Eso dice o no? Yo no estoy hablando cuento de agua, porque primero tengo que estudiar para hablarle. ¿Aló? Entonces cuando vamos a San Juan nuevamente, capítulo 14, mi hermano, verso 17,
La Biblia relata que Jesús estaba discipulando, enseñando a los discípulos acerca del Espíritu. Y en Lucas, San Juan 14, 17, Jesús les dice: el Espíritu de verdad. Ahí tiene una coma. Sigue diciendo: el cual el mundo no le recibe, ni le ve, ni le conoce. Punto. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis. Óigame bien, y usted le va a poner atención, porque mora con vosotros. Y al final dice, y después, ¿qué dice? Que no se le olvida eso: estará en vosotros. ¿Aló? Jesús le estaba advirtiendo. Por eso la Biblia habla, no lo quites, mi hermano. En primera carta a Timoteo, el que le gusta apuntar, capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo dice: porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, oyendo espíritu engañoso y doctrina demonio. Es muy importante que usted aquí, mi hermano, reciba de las enseñanzas para que allá afuera nadie lo engañe. ¿Aló? Por eso primera carta de San Juan capítulo 4, el apóstol San Juan dice: hermanos, no le creáis a todo espíritu, antes bien probarlo. No lo va a hacer así, ¿verdad? Disciérnalo, percíbalo. Estamos a la meta final. Cristo viene pronto y tenemos que dejar que el Espíritu obre en nosotros. ¿Aló? ¿Sí o sí? ¿Seguimos? Entonces Jesús ya les habló. Bueno, ahí el Espíritu de verdad. Pero por allá está mi hermano amado, que el mundo no lo conoce, ni le ve ni nada. Pero ustedes le conocen. ¿Aló? Pero mire lo que dice el verso 25 de San Juan 14 y verso 26. Y usted va a ver, mi hermano, lo rico que hay ahí. Sí, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Bien. San Juan 14, 25 y 26. ¿Qué dice? Les he dicho estas cosas aún estando con vosotros. Verso 26. Mas el ¿quién? El Espíritu ¿qué? Al cual, ¿qué dice? Lo va a enviar en mi nombre. Él, ¿qué dice? Y os hará, puros niños, ¿verdad? Qué lindo. Y os hará recordar todo, porque a veces se nos olvida todo, pastor. Aleluya. ¿Qué predicó la semana pasada el pastor? Ay, ay. Otro día, si me lo permiten, y vuelvo otra vez, le voy a preguntar. Aleluya. Entonces, miren la cualidad bendita, para mí es rica y sabrosa, que el Espíritu es maestro. ¿Aló? Ah, no, como que no lo miro muy convencido. Él es maestro. Por eso Él le dice: mi hermano ama al Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Él los va a enseñar. ¿Qué dice primera carta de San Juan capítulo 2 verso 20? Dice que la unción del Santo está en nosotros y la unción nos enseña todas las cosas. Aleluya. ¿Aló? Amén. Entonces mire lo que les dice, mi hermano amado. Él les va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Aló? Ahora miremos lo que dice San Juan capítulo 16, verso 12 y verso 13. El Señor les dice: muchas cosas tengo que decirle, pero por ahora, ¿qué les dice? La pregunta del $1,000,000, ¿por qué el Señor les dijo así a los discípulos? Pero ahora no podréis sobrellevar. ¿Por qué razón? ¿Alguien me ayuda? ¿Aló? Porque todavía estaban en la chuleta. Aleluya. Todavía no tenían el Espíritu. ¿Aló? ¿Sí me explico? No lo quites, mi hermano. Cuando usted lee la historia, no lo quites. En Lucas 9, versos 51 al 56 de Lucas 9, Jesús mandó a los discípulos a hacer los preparativos, dice la Biblia. Y resulta que como ellos iban para Jerusalén, los samaritanos no los dejaron, ¿se recuerda? Entonces cuando usted lee el 55 de Lucas, mi hermano amado, 9, le dicen: Señor, si quieres mandamos a pedir fuego como lo hizo Elías. Y Jesús se les queda viendo, pero ¿qué onda? Como dicen, yo no, ¿qué onda? Para en Guatemala es vulgar, mi hermano. Bueno, ¿y ustedes qué les pasa, verdad? Ustedes no saben qué espíritu sois.
Yo no he venido a perder, sino a salvar, a rescatar las almas. Hoy cualquiera quiere mandar al infierno a todo, mi hermano, del espíritu del infierno. Aleluya. Claro, hay que hablarle a la gente del cielo y el infierno, pero tenga la ética, la sabiduría y la palabra. ¿Aló? Entonces se da cuenta, por eso él les dijo allá en San Juan 14, mi hermano amado, 16, 12, San Juan 16, perdón, verso 2. Muchas cosas hay que decir, pero ahora no pueden sobrellevar. Pero mira lo que dice el verso 13, siempre San Juan 16. Pero cuando venga, ¿qué? Otra vez lo vuelve a decir, cuando venga el Espíritu de verdad, el cual, ¿qué dice? Él los va a toda mentira, a toda verdad. ¿Y qué más? Mire lo que sigue diciendo. Qué lindo, ¿verdad? Hay otra cualidad linda del Espíritu Santo, que no solo enseña, no solo recuerda, ya van dos, sino que guía. Diga conmigo, guía. Guía. Amén. El Espíritu Santo guía al que se deja. Por eso dice Romanos. ¿Cuántos se recuerdan del apóstol Pablo? En el apóstol Pablo, en Romanos 8, versos 5 y 6 y 7. Ayúdame, mi hermano. Miren lo que les dice. Y ese es para todos, mi hermano. No solo para los romanos, sino para hoy en día, ¿no? Porque los que son, ¿qué dice? De la chuleta, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, miren lo que dice el siguiente, el 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? El ocuparse del Espíritu. Aleluya. Ay, no tengo para los tacos, no tengo para la comida, no tengo trabajo, Está pensando en la carne, mi hermano. Si piensan en el Espíritu, hoy voy a orar, hoy voy a ayunar, hoy voy a leer, ¿aló? Como que se fueron los amenes, ¿verdad? Dios me guarde. Aleluya. Ese es pensar en el Espíritu, tampoco ser religioso, ¿me entiende? Aparentar, ¿verdad? No, hombre, mi hermano, si estamos en la carne, ¿sí o no? ¿Aló? Entonces se da cuenta el apóstol Pablo, bueno, mi hijito, si estás ocupando en la carne, te vas a morir, así de sencillo. Si no, preguntarle a Sansón, preguntarle a Saúl, ¿aló? Ellos estaban en el Espíritu, ¿sí o no? Porque tenían el Espíritu, ¿sí o no? Resultaron muertos. Sansón, y usted lee el primer libro de Samuel, el último capítulo, cómo terminó Saúl y sus hijos muertos. ¿Aló? Entonces tenemos que ocuparnos en el Espíritu. Por eso dice Romanos 14, 17, el reino de los cielos no consiste solo en taquitos, aleluya, en comida y bebida, sino paz, gozo, justicia en el Espíritu. ¿Me explico? Amén. Seguimos. Entonces mire lo que dice el 7 de Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahí está más cardíaco, ¿verdad? Por eso, ¿sabe qué es lo que me impacta del apóstol Pablo? Y él no anduvo con el Señor, ¿sí o no? Pablo no anduvo con Jesús, pero el Señor se le reveló. Entonces, cuando usted lee la historia de los Gálatas, en tres facetas, en tres áreas fue a exhortar Pablo a los Gálatas. Capítulo 3, ahí lo apunta en su casa. Capítulo 5 y capítulo 6. Y uno tiene que discernir con qué espíritu de exhortación, porque mire, la palabra es para exhortar, edificar y consolar, ¿sí o no? Hay gente que exhorta pero no edifica. Hay gente que exhorta pero no consuela. Y exhortar no es apalear a la gente, es alentar y decirle vamos, amén. ¿Sí me explico? Entonces se da cuenta. Entonces en Gálatas Pablo los exhorta y dice, Gálatas, ¿qué está pasando? Iban bien por el Espíritu, ¿se recuerda? Ahora van a estar en la chuleta. En el capítulo 5, verso 16 de Gálatas le dice, bueno, no combatan, amén, con el Espíritu y la carne, amén. Porque tales son, se recuerda, empieza a dar una fila, lo que es, mi hermano, los deseos de la carne. No tengan los deseos de la carne, porque no contribuyen. Entonces les empieza a hablar que eran más de la carne, usted sabe la historia. Pero en el verso 22 le dice, porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Ese es moverme en el Espíritu. Amor, ¿aló? Gozo,
paz, benignidad, mansedumbre, fe, aleluya, templanza. Y a veces una cosita ya están chamucando, ¿verdad? Aleluya, de veras. Pero uno va aprendiendo, ¿sí o no? Y en el capítulo 6 de Gálatas, verso 1, les dice: si alguno entre vosotros tiene una falta o se encuentra en una falta, dice, los que son, ¿qué dice? Espirituales, restauren. ¿Cómo? A palazos, a coscorrones, decimos en Guatemala, aleluya. Restauren con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no sea que a ti te toque la viga, bebé. Eso es lo que está. Entonces se da cuenta, ahí los exhortó. Capítulo 3, capítulo 5, mi hermano amado, los consoló. Y en el 6 los edificó. ¿Se da cuenta? Diga conmigo: el Padre exhorta, el Hijo edifica y el Espíritu consuela. Aleluya. ¿Se da cuenta? Uno va aprendiendo, uno entra esto, va aprendiendo cada día. Amén. Entonces se da cuenta, mi hermano amado, que uno tiene que aprender. Entonces Jesús, volvemos otra vez a la tarea. Jesús estaban aprendiendo a moverse en el Espíritu, pero como todavía no nada que ver, entonces en el capítulo 1 de Hechos, la Biblia empieza a hablar del verso 3, Hechos 1:3, dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas y hablándoles acerca del reino. Y los discípulos, mi hermano, le empiezan a preguntar: Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Él les dice: a ustedes no les toca saber los tiempos, las sazones. Verso 8 de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en todo México, aleluya, hasta lo último de la tierra. Dios es un Dios de orden. Jerusalén representa tu casa, Judea representa tu vecindario, Samaria tu nación, después hasta lo último de la tierra, aleluya, amén. ¿Se da cuenta? Y a mí me impacta porque cuando en el capítulo 2 vino la esencia, el poder del Espíritu Santo, hasta el día de hoy ya no paró, mi hermano, hasta que Cristo venga, amén. Desde ahí en adelante esta gente se empezó a mover en el Espíritu. ¿Aló? En Hechos capítulo 6 verso 4 en adelante, la Biblia empieza a relatar que cuando eligieron a Esteban, a Felipe, a Nicanor, a Procoro y a todos estos, mi hermano amado, estaban llenos del Espíritu Santo de fe y sabiduría. Y el primero que se lanzó al evangelismo en ese momento, verso 8, 9 y 10, fue Esteban. Dice que no soportaban con el espíritu y sabiduría que él hablaba. Y usted sabe lo que le aconteció en el capítulo 7, último versículo final a Esteban, ¿sí o no? Apedrado. Y en el capítulo 8 de Hechos, la Biblia relata que como había, mi hermano amado, persecución a causa de la muerte de Esteban, había un chamaco llamado Saulo que él consentía las ropas de mi hermano de Esteban. Y desde ese momento, cada uno de los discípulos, dice la Biblia en Hechos 8, 3, 4 en adelante, se dispersó. Dice que unos a Jerusalén, otros por otro lado. Y en el verso 5 de Hechos 8, 5, dice la Biblia que Felipe entró a Samaria a predicar de Cristo. ¿A qué entró Felipe? No entró a chismosear, aleluya. Entró a predicar de Cristo a Samaria. Vamos a darle antes de que terminemos. En San Juan capítulo 4, la Biblia relata que los discípulos fueron de compras. Quizás fueron a Boderá, Chedraui, a Soriana, no sé a dónde, aleluya. Y mientras ellos iban de compras, Jesús estaba, mi hermano amado, descansando en cierto, mi hermano amado, pozo de Jacob. Y entra al escenario una doncella, una mujer samaritana, ¿se recuerda? Y Jesús le pide que le brinde agua, ¿se recuerda? Y la mujer, yo me imagino, ay, las mujeres, ¿verdad? Un desprecio al rey precioso. Y le dice: ¿Cómo tú me pides agua? Agua, ¿cómo me pides? Sabiendo que no nos llevamos. Era la misma raza. Lo que pasa que en 1 de Reyes capítulo 12 se dispersaron. Es otro rollo, no nos vamos a salir del tema. Pero es la misma raza, la misma descendencia, de los mismos lomos del tata, del papá. Y lo empieza a despreciar. Y Jesús le dice: si tú supieras, antes que yo era. Y ella no tiene de dónde sacarle, dice, como burlándose, ¿verdad? Pues yo te daré agua que salte para vida eterna. Y la mujer ya convencida: bueno, para que yo no vuelva, dame de esa agua. ¿Aló? Porque para una dama es difícil sacar agua del pozo, ¿sí o no? Entonces Jesús le dijo: bueno,
ve a traerme a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo un marido. Bien has dicho con verdad, pero mira, contaditos te los tengo. Aleluya. No la señaló, solo se los dijo, ¿sí o no? Porque a veces somos buenos para señalar, pero Jesús solo se los dijo, ¿sí o no? Mira, ingrata, tampoco ingrata, 5 has tenido. Y el sexto, como dicen en Nicaragua, es tu querido. Así dice, ¿verdad? Entonces la mujer bien convencida dice, verdaderamente que eres un profeta, ¿se recuerda? Pero que nuestros padres, ustedes no saben porque la salvación viene de Israel, le dice, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Cuando usted se va al 38 al 40 en adelante de San Juan 4, la primer evangelista de Samaria, ¿cómo la ve? Los hombres le decían, ya no creemos en tu testimonio, en tu palabra, porque verdaderamente este es el Salvador del mundo. Aleluya. Amén. Una palabra por el Espíritu puede cambiar. Por eso cuando usted lee San Juan 6:60 en adelante, los discípulos le dicen, Señor, es que tu palabra es dura. Y Él les dice, esto les ofende a la verdad, las palabras que yo doy son espíritu y vida eterna. Aleluya. Entonces cuando vamos nuevamente a Hechos 8:5, Felipe entró a Samaria a predicar de Cristo. ¿Se recuerda? Ese pueblo estaba endemoniado, mi hermano, con ahí donde estoy yo también, mi hermano, tremendo. Ahí donde estoy hospedado, qué tremendo, mi hermano. Y dice que Felipe empezó a predicar. Y dice que en el 6 de Hechos 8, lo que me impacta, mi hermano, ¿sabe qué es lo que me impacta? Que en Hechos 8:6 dice que la gente estaba atenta a lo que decía y hacía y las señales de Felipe. Tal punto que dice la Biblia que el brujo de Monterrey se convirtió, aleluya. El brujo de Samaria, llamado Simón, que él engañaba a la gente, ¿se recuerda? Del más grande hasta el más pequeño, decían este es el poder de Dios, pero el hombre, mi hermano, se convirtió por el mensaje de Felipe. Y mi hermano, para echarle salsa a los tacos, dice que andaba con Felipe. ¿Cómo la ve? Un tiempo de discipulado. En el verso 14 de Hechos 8, dice la Biblia que como los que estaban en Jerusalén supieron que Samaria recibió el mensaje, la palabra, verso 15, enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando Juan y Pedro oraban, la gente recibía el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Esa gente ya se aprendió a moverse en el Espíritu. Cuando usted lee el verso 26 de Hechos 8 hacia el verso 39, para ir acelerando el mensaje, la Biblia relata que un ángel, ¿quién? Léalo detenido porque uno tiene que aprender, mi hermano, porque yo se lo digo por experiencia. Yo no vengo a hablarle cuentos, sino Dios me puede matar aquí, mi hermano. Un ángel le habló ¿a quién? Mire, ahí pensé que ahí estaba. En Hechos 8:26, mire lo que dice. Se trabó. ¿Qué dice? Yo no le vengo a hablar cuento de Adán. Hay ángeles, mi hermano, que pueden descender al que cree. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Dice el 27, vamos, amigo. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos tus tesoros, había venido a Jerusalén. ¿Para qué? Mano, por decir, un impío iba a adorar y los hermanos no quieren adorar. Aleluya. No, aquí no en la Biblia. Bueno, sigamos. 28. Volvía sentado en su Hilux, aleluya, en su limusina, y leyendo al profeta, ¿qué? Oiga, hermano, leyendo este hombre leía. ¿Y por qué los cristianos no leen? Qué pena, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Sigamos adelante para que no lo incomode más. Verso 29. ¿Y quién? Ponga que allá en el 26 vimos que un ángel. ¿Ahora quién habló? El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué dice el 31? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera a su limusina, a su carro, y sentarse con él. 32. El pasaje de la escritura que le leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Resaltame el verso 32 para ir avanzando. 38 y 39 de Hechos 8, si no el tiempo se nos avanza. Tengo que ir a predicar a otro lado ahorita.
Mire, este cuate sí, como el centurión, daba órdenes. Y mandó a parar el Hilux. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice? Pero mire lo que pasó en el 39. ¿Qué pasó al 39? Esa gente se movía. Mira, ahorita yo me muevo para otro lugar de la palabra del Espíritu. Estos no andaban jugando, ellos cumplían con su asignación. Pero fue un proceso que ellos aprendieron cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Seguimos avanzando para no quitarle, vamos a ir a comer. En Hechos capítulo 10, ahí vamos a terminar, mi hermano, porque si no el tiempo nos avanza. En Hechos capítulo 10, voy a narrar esta historia para mientras y me dejas en el verso 9. En Hechos 10 dice la Biblia que había un hombre Cornelio, ¿se recuerdan? No Reina, mi hermano, el de la Biblia, el de aquí no sé. Y este Cornelio, la Biblia lo calificaba como un hombre piadoso y temeroso junto con su casa. Miren las cualidades de Cornelio. Era piadoso, era temeroso junto con su casa. Ayunaba, oraba y era dadivoso. O sea, no había que ungir el codo a ese cuate, mi hermano. Y en el verso 4 de Hechos 10 lo visita un ángel y lo primero que le dijo: tus oraciones ya llegaron a Dios. Y allá en Jope hay un hombre llamado Simón, que está en casa de Simón el curtidor en Jope. Él te dirá todo lo que tengas que hacer. Vamos al verso 9, hijo, para avanzar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Verso 10. Y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le hacían el taco, algo sobrevino, un éxtasis. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. 12. El cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. 2:13. ¿Y qué dice? Otra cosa que quiero enseñarle por experiencia, no lo quite, mi hermano. Hechos 8:26, un ángel. En el 8 en adelante, el espíritu. Y ahora aquí habla que una ¿qué? Ojo a esto, es muy impactante para que usted aprenda. Una voz, y una voz: levántate, Pedro, mata y come. Vamos al 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido, jamás. 15. Volvió, ¿qué dice? ¿Quién habló ahí? La voz a él, la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. 18. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo: ¿quién? Ya no fue un ángel, ya no fue una voz, ¿ahora quién? He aquí 3 hombres te buscan. Dejémoslo ahí, mi hermano. Es real, lo que pasa es que no creen. El ángel te puede hablar, pero para eso, hermano, aleluya, que quitar toda la chuleta de uno, no estar pensando en las cosas de la carne. Y eso es. Yo en lo personal, de profesión, soy panificador y pastelero. Hoy reparto el pan del cielo. Pero siempre, para la gloria de Dios, yo empezaba a trabajar a las 4 de la mañana y a las 3 me levantaba a orar. Media hora para leer y media hora para orar. Siempre mi hermano, para que somos perezosos, no se nos da la regalada gana. Mi hermano, y usted sabe, una panadería es cardíaco a trabajar. Terminaba a las 4 de la tarde, pero en ese trajín siempre procuré llevar un Nuevo Testamento para agarrar un versículo al día, leerlo, comérmelo y ayunando, orando. Amén. Y ahí es donde Dios, cuando ve tu esfuerzo, a pesar de todo, Dios te va a hablar, Dios va a venir. Entonces, ojo a esto: ¿cuántos quieren aprender a moverse en el Espíritu? Número 1, diga que esté sobre mí.
Verso 25 de Lucas 2, ya lo vio, ¿verdad? Número 2, ¿cuántos quieren moverse por el Espíritu? Que Él me revele. ¿Aló? Número 3, ¿cuántos quieren moverse por el Espíritu? San Juan 14, 26, 16, que Él te enseñe. ¿Cuántos quieren que el Señor los mueva el Espíritu? Que Él te recuerde, porque a veces se nos olvida algo y Él te puede hablar en un instante, pero a veces somos distraídos, ¿sí o no? Bueno, yo soy el primero, amén. ¿Cuántos quieren moverse en el Espíritu? Que Él te guíe y nos guíe. Capítulo 16, verso 13. ¿Cuántos quieren moverse en el Espíritu? Ahora esto es más cardíaco, pastor, iglesia. Que Él hable. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios habla? Ya lo vimos allá. Estaba en X estado, en X lugar y en X iglesia. Aleluya. Y el pastor querido me dice, vení para acá, y me sentó así, mero. ¿A qué vienes? Y yo así, a predicar. 3 cosas. No vas a gritar así. Yo ni grito, ¿verdad? Solo alzo mi voz, porque aparte que sea gritón y aparte sea la voz. No me vas a gritar y no menciones el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, me dijo. Y yo en mi mente, como yo no soy, como dijera yo no soy respondón, no me gusta. Solo di la paz de Cristo, hermanos. Ya saben qué misión es esa, ¿verdad? Bueno, yo soy muy respetuoso, mi hermano. La paz de Cristo, hermanos. Y todo, la paz de Cristo. Bueno, a dar el mensaje. Cuando empecé a predicar, mi hermano amado, Dios me muestra que había un hombre sordo y mudo. Terminando de predicar, a mí me gusta orar por la gente, ministrarlo. Bueno, hermano, ya, gloria a Dios. Quiero decirles que el Espíritu Santo, les digo y todo así. El Espíritu Santo me muestra que aquí hay un hombre sordo y mudo y lo llamé. A señas, ¿verdad? Porque no me iba a oír el cuate, ¿verdad? Le pongo las manos, el hombre empieza a oír y a hablar. Y el que me había prohibido hablar del Espíritu estaba hasta atrás y cayó, mi hermano amado, a pedir perdón. Porque el Espíritu de Dios habla. Entonces, 1, que el Espíritu de Dios esté sobre mí. 2, que el Espíritu me revele. 3, el Espíritu que me enseñe. 4, el Espíritu me recuerde. 5, que el Espíritu me guíe. 6, que el Espíritu me hable. Y número 7, que es la perfección. Lucas 2:27, valga la redundancia, que el Espíritu me mueva. Palabra del Señor. Ponte de pie en esta preciosa y gloriosa tarde, en el nombre de Jesús. Yo quiero preguntar.